Hoy quiero compartir con ustedes algo que cambió por completo el rumbo de mi vida. Se trata de la familia, las expectativas y el momento en que finalmente me elegí a mí misma. No es una historia fácil de contar, pero si alguna vez se han sentido invisibles en su propia familia, si alguna vez han sido aquellos cuyos logros no importan demasiado, cuyo dolor no se tiene muy en cuenta, entonces tal vez mi experiencia les resulte familiar. Permítanme comenzar diciendo esto. Las dinámicas familiares son complicadas. Desde pequeños nos enseñan que la familia lo es todo, que los lazos de sangre son más fuertes que cualquier otro vínculo, que les debemos todo a nuestros padres simplemente porque nos criaron. Pero, ¿qué sucede cuando ese amor se siente condicional? ¿Qué sucede cuando te das cuenta de que has estado desempeñando un papel en la historia de otra persona en lugar de vivir la tuya propia? Antes de profundizar más, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido como un personaje secundario en tu propia familia? ¿Has notado patrones en los que una persona siempre es el centro de atención, mientras tú permaneces en la sombra? Tus experiencias importan y espero que las compartas en los comentarios. A veces, el simple hecho de saber que no estamos solos en estos sentimientos puede marcar la diferencia. Ahora, déjame llevarte de vuelta a la llamada telefónica que lo puso todo en marcha. Era un martes por la noche y yo estaba revisando los apuntes para un examen cuando mi madre me llamó. Pude percibirlo en su voz incluso antes de que dijera nada, ese tono que reservaba para cuando necesitaba que yo hiciera lo que ella quería. La boda de tu hermana es dentro de 6 semanas, dijo, no como una invitación, sino como una declaración de hechos. Obviamente estarás allí. Contamos contigo. Sentí esa familiar opresión en el pecho. Mamá, no estoy segura de poder ir. Tengo compromisos aquí y... Me interrumpió. ¿Compromisos? ¿Qué puede ser más importante que la boda de tu hermana? Después de todo lo que hemos hecho por ti, así es como nos lo pagas. Y ahí estaba. La carta que había jugado toda mi vida. Después de todo lo que hemos hecho por ti. Como si el amor fuera un libro de cuentas, como si el afecto fuera transaccional, como si mi valor se midiera solo por mi obediencia. Si no apareces, continuó, endureciendo la voz, no esperes más ayuda de nosotros. Para nada. Estarás sola. La amenaza flotaba en el aire. Durante años, esa amenaza habría funcionado. Durante años, me habría rendido, habría reorganizado mi vida, habría aparecido con una sonrisa pegada a la cara mientras mi hermana disfrutaba de otro momento diseñado completamente en torno a ella. Pero esta vez era diferente. Esta vez yo tenía un secreto. Déjame explicarte algo sobre crecer siendo la otra hija. Mi hermana, Emma, fue la favorita desde el principio. Cuando traía a casa notas de notable, nuestros padres celebraban su esfuerzo. Cuando yo traía a casa notas de sobresaliente, me preguntaban por qué no cursaba asignaturas más difíciles. Cuando ella expresó su interés por el arte, convirtieron la habitación libre en un estudio. Cuando yo quise unirme al equipo de debate, dijeron que no podían permitirse los gastos de desplazamiento. No estoy diciendo que Emma fuera maliciosa, no lo era. Simplemente vivía en una realidad en la que ella era el sol y el resto de nosotros orbitábamos a su alrededor. No lo cuestionaba porque, ¿por qué iba a hacerlo? Desde su perspectiva, así eran las cosas. El patrón se repetía de innumerables maneras, grandes y pequeñas. Las vacaciones familiares se planificaban en función de su agenda. Las celebraciones navideñas se centraban en sus preferencias.
Cuando ella tenía dificultades en la universidad, nuestros padres pagaban tutores privados. Cuando yo tenía dificultades, me decían que lo resolviera yo misma porque yo era la inteligente que no necesitaba ayuda. Lo realmente doloroso no era solo el favoritismo, era la invisibilidad. Podía entrar en una habitación y compartir noticias sobre un logro, y mi madre apenas levantaba la vista antes de preguntarme si había oído hablar del último proyecto de Emma. Podía expresar mi dolor o mi frustración, y mi padre suspiraba y decía que era demasiado sensible, que debía alegrarme por mi hermana en lugar de centrarme en mí misma. Con el tiempo, aprendí a dejar de compartir, aprendí a manejar mis dificultades sola, aprendí a celebrar mis victorias en silencio, porque mencionarlas solo conducía a que las ignoraran o, de alguna manera, las redirigieran a los logros de Emma. Me convertí en un fantasma en la historia de mi propia familia, presente pero no realmente vista, existente pero no verdaderamente valorada. Pero esto es lo que ellos no sabían. Este es el secreto que había estado guardando. Durante los últimos 2 años, mientras ellos pensaban que estaba luchando por obtener un título básico en una universidad local, yo tenía 3 trabajos a tiempo parcial y hacía cursos en línea en una prestigiosa universidad. Mientras ellos pensaban que apenas me las arreglaba, yo me había graduado con honores hacía 6 meses. Mientras ellos imaginaban que dependía de su ayuda económica ocasional, yo había conseguido un puesto en una empresa respetada en una ciudad a 4 horas de distancia. No les había contado nada de esto, no por rencor, sino por instinto de supervivencia. Cada vez que había compartido buenas noticias en el pasado, las habían minimizado o eclipsado. Cada logro se había comparado con los de Emma y se había considerado amenazante o insuficiente. Así que había aprendido a construir mi vida en secreto, a crear una base que no pudieran derribar porque ni siquiera sabían que existía. El trabajo comenzaba en 2 meses. Ya había firmado el contrato de alquiler de un apartamento. Ya había planeado mi mudanza. Lo único que me ataba a este lugar, a ellos, era un sentido del deber del que por fin estaba lista para liberarme. Pero había una cosa más que tenía que hacer primero. A lo largo de los años, mis padres me habían ayudado económicamente de vez en cuando. Unos cuantos miles para la matrícula cuando no podía pagarla toda. Dinero para un coche de segunda mano que apenas funcionaba. Pequeñas cantidades para emergencias. Nunca me dejaron olvidar estas contribuciones. Las sacaban a relucir cada vez que no obedecía con suficiente rapidez, cada vez que mostraba signos de independencia que no aprobaban. Había llevado un registro meticuloso. Anotaba cada dólar que me daban. El total ascendía a poco menos de $8,000. Me había llevado meses de ahorro cuidadoso, de comer comida barata y de evitar cualquier gasto que no fuera esencial, pero lo había igualado. Cada centavo, sabía lo que tenía que hacer. Era hora de devolverles su inversión y recuperar mi libertad. La boda se celebraba en un lugar lujoso a unos 30 minutos de nuestra ciudad natal. Llegué temprano, antes que la mayoría de los invitados. Llevaba un vestido sencillo, lo suficientemente presentable como para no causar una escena, lo suficientemente discreto como para no llamar la atención. Llevaba un pequeño sobre en mi bolso, grueso, con un cheque bancario. Encontré a mi madre en una de las salas de preparación, dirigiendo al personal con el mismo tono autoritario que utilizaba para todo. Me vio y su rostro reflejó sorpresa, luego satisfacción. Sabía que entrarías en razón, dijo, volviéndose ya para ajustar un arreglo floral. Emma se alegrará mucho de que estés aquí.
Ve a buscar a tu padre y dile que... Mamá, mi voz era firme, tranquila. Había ensayado este momento en mi mente cientos de veces. Necesito hablar con papá y contigo. Ahora, en privado. Algo en mi tono la hizo detenerse. Me miró con más atención, quizá dándose cuenta, por primera vez en años, de que yo no era la sombra dócil que esperaba. Estamos ocupados. Sea lo que sea, puede esperar hasta después. No, no puede. Me dirigí hacia la puerta. Ve a buscar a papá, estaré en el pasillo. 5 minutos más tarde, estaban delante de mí. Mi padre, con aspecto irritado, y mi madre con los ojos entrecerrados por la sospecha y la ira creciente. Saqué el sobre. Esto es un cheque bancario por valor de $8,237. Cubre cada centavo que me han dado, más los intereses. Consideren que estamos en paz. Mi padre se sonrojó. ¿Qué es esto? ¿Algún tipo de broma? Es todo lo contrario a una broma, dije en voz baja. Es lo más serio que he hecho nunca. Me has tenido sometida toda mi vida. Lo has utilizado como arma, como prueba de que te debo mi obediencia, mi presencia, mi aceptación silenciosa de cómo me has tratado. Te lo devuelvo, todo. No quiero deberte nada más. La conmoción de mi madre dio paso a la furia. Ingrata. Después de todo lo que hemos sacrificado por ti, te presentas aquí, el día de la boda de tu hermana, y... ¿Y qué? ¿Por fin decir la verdad? Pregunté con extraña calma. No estoy aquí para arruinarle el día a Emma. Estoy aquí para acabar con un patrón que me ha estado destruyendo durante años. Criasteis a 2 hijas, pero solo veíais a una de ellas. Mantuvisteis a 2 hijos, pero solo valorabais a uno. Ya no voy a fingir que eso está bien. Ya no voy a rebajarme para que Emma brille más. Eso no es cierto, dijo mi padre, pero su voz carecía de convicción. Siempre os hemos tratado a las 2 por igual. Me reí, pero era una risa sin humor. Papá, cuando entré en la lista de honor, le preguntaste a Emma si necesitaba ayuda con los deberes. Cuando entré en la sociedad de honor, estabas demasiado ocupado asistiendo a la exposición de arte de Emma. Cuando yo... Me detuve. No tenía sentido enumerar décadas de pruebas que ellos nunca verían realmente. Tengo un trabajo, dije en su lugar. Uno bueno, en la ciudad. Empiezo en 2 meses. Me he graduado. Tengo un apartamento. Tengo una vida que he construido completamente por mi cuenta porque vosotros nunca os disteis cuenta de que estaba construyendo nada. Ya no necesito vuestro apoyo, ni económico ni de ningún otro tipo, y desde luego no necesito vuestra aprobación. Le tendí el sobre. Mi madre no lo cogió, así que lo dejé sobre una mesa cercana. Enhorabuena por la boda de Emma. Espero de verdad que sea feliz, pero no me voy a quedar. No saldré en las fotos. No voy a fingir que somos la familia perfecta que nunca hemos sido. Si sales por esa puerta, dijo mi madre con la voz temblorosa de rabia, ya no serás nuestra hija. La miré a los ojos. Por primera vez en mi vida, esa amenaza no tenía ningún poder. Hace mucho tiempo que no me siento como vuestra hija. Quizás sea mejor que lo hagamos oficial. Me di la vuelta y me alejé. A mis espaldas, oí la voz de mi padre, áspera y autoritaria. «Vuelve aquí». «No puedes». Pero sí que podía. Podía elegir por mí misma. Podía marcharme. Podía salir al sol de la tarde y alejarme en coche del lugar de la celebración, de la boda, de toda la dinámica asfixiante que había definido mi existencia durante 26 años. Mi teléfono empezó a vibrar antes incluso de llegar a la autopista. Llamadas de mi madre, mi padre, familiares lejanos a los que habían reclutado para traerme de vuelta.
Mensajes de texto exigiendo explicaciones, lanzando acusaciones, intentando por todos los medios que regresara. Puse el teléfono en silencio y seguí conduciendo. Me sentía culpable. Sí, me sentía triste. Por supuesto, pero debajo de esas emociones esperadas había algo más, algo que no había sentido en años. Alivio. Un alivio profundo y abrumador. La boda se celebró sin mí. Lo sé porque las fotos acabaron apareciendo en las redes sociales. Emma radiante de blanco, mis padres sonrientes a su lado, todos desempeñando sus papeles a la perfección. No había ningún hueco donde yo debería haber estado. Era como si nunca hubiera estado destinada a estar allí. Me centré en prepararme para mi nuevo trabajo. Me mudé a mi apartamento, monté los muebles, colgué las cortinas y creé un espacio que era totalmente mío. Por primera vez en mi vida adulta, tomé decisiones sin pensar en cómo afectarían a la percepción que mi familia tenía de mí. Fue aterrador, fue liberador, era exactamente lo que necesitaba. 3 semanas después de la boda, llamaron a mi puerta. Miré por la mirilla y se me encogió el corazón. Emma estaba allí con una expresión indescifrable. Pensé en no abrir, pero eso no resolvería nada. Abrí la puerta. ¿Puedo pasar?, preguntó. Su voz era diferente. Ya no tenía la confianza habitual. Sonaba insegura. Me aparté y la dejé entrar. Echó un vistazo a mi apartamento, observando el espacio que había creado, la vida que había estado viviendo sin que ella lo supiera. Bonito lugar, dijo finalmente. No sabía que te habías mudado. No me lo preguntaste. Mantuve un tono neutro. Ella se estremeció. Es justo. Se sentó en mi sofá sin que yo la invitara y luego me miró. Mamá y papá están furiosos. Han estado diciendo a todo el mundo que has tenido una especie de crisis nerviosa, que estás pasando por un mal momento y necesitas ayuda. Por supuesto que lo están haciendo. Me quedé de pie. Es más fácil que admitir que me echaron. Dicen que les tiraste el dinero y que te marchaste de mi boda como una adolescente dramática. Los ojos de Emma escudriñaron mi rostro. Pero eso no parece propio de ti. Nunca has sido dramática. Nunca has montado escándalos. Así que necesito que me lo cuentes tú. ¿Qué pasó realmente? Observé a mi hermana. Siempre había sido guapa. Siempre había tenido carisma. Siempre había sido capaz de acaparar la atención de todos. Pero en ese momento parecía más pequeña de alguna manera. Insegura. ¿De verdad quieres saberlo?, le pregunté. ¿O estás aquí para convencerme de que me disculpe y las cosas vuelvan a la normalidad? Quiero saberlo. Ella me miró a los ojos. Quiero entender por qué mi hermana no estuvo en mi boda. ¿Por qué se fue? ¿Por qué aparentemente tiene toda esta vida de la que yo no sabía nada? Así que se lo conté. No con ira, sino con honestidad. Le conté sobre crecer siendo invisible, sobre logros que no importaban y luchas que no se reconocían. Le hablé de ser el personaje secundario en una historia en la que debería haber sido protagonista en igualdad de condiciones. Le hablé de tener 3 trabajos para poder pagarme los estudios porque sabía que pedir ayuda conllevaría condiciones que ya no podía soportar. Le hablé de la llamada telefónica, de la amenaza, de los años de amor condicional que finalmente me destrozaron. Le hablé de devolver cada dólar para poder marcharme sin deber nada, sin que nada me atara. Emma escuchó sin interrumpir. Observé cómo cambiaba su rostro a medida que las piezas encajaban, mientras veía nuestra infancia a través de una lente que nunca había considerado. No lo sabía, susurró cuando terminé. No, nunca me di cuenta. ¿Cómo podrías?, le pregunté, y no estaba siendo cruel. Desde tu perspectiva todo estaba bien.
Eras querida, apoyada, celebrada. ¿Por qué ibas a cuestionar eso? Pero eres mi hermana. Debería haberme dado cuenta. Debería haber visto... Su voz se quebró. Quizás, dije, pero no lo hiciste. Y mamá y papá ciertamente no te animaron a mirar. Era más fácil para todos si yo me las arreglaba en silencio por mi cuenta. Emma ahora lloraba, lágrimas reales que parecían sorprenderla. Pensaba que éramos íntimas. Pensaba que teníamos una buena relación. Teníamos la relación que tú creías que teníamos, dije con delicadeza. Aprendí a no agobiarte con mi realidad. Aprendí a ser quien tú necesitabas que fuera. Se levantó de golpe y empezó a dar vueltas. Cuando no apareciste, me sentí herida. Estaba enfadada. Pero entonces me di cuenta de que no podía recordar la última conversación real que habíamos tenido. No podía recordar la última vez que te había preguntado por tu vida, preguntado de verdad y esperado una respuesta. No podía... Se detuvo y se presionó los ojos con las palmas de las manos. Dios mío, soy igual que ellos, ¿verdad? No eres maliciosa, le dije. Solo estás acostumbrada a ser el centro de atención. Es lo único que has conocido. Se volvió hacia mí. Quiero arreglar esto. Dime cómo puedo arreglarlo. No puedes, respondí simplemente. No rápidamente. No con una sola conversación. El daño se ha acumulado durante años. Si hay algo que arreglar, llevará el mismo tiempo. ¿Pero me dejarás intentarlo? Había algo de desesperación en su voz. ¿No me vas a excluir por completo? Lo pensé detenidamente. No quiero excluirte, dije finalmente. Pero tampoco puedo volver a cómo eran las cosas antes. Si vamos a tener una relación, tiene que ser diferente, igualitaria, honesta. No puedes aparecer solo cuando mamá y papá te envían o cuando necesitas algo de mí. Puedo hacerlo, asintió rápidamente. Puedo mejorar. Quiero mejorar. Ya veremos, dije. Pero Emma, necesito que entiendas que ahora estoy construyendo una vida real, según mis propios términos. No voy a volver a las cenas familiares en las que me ignoran. No voy a fingir que todo va bien. Si quieres formar parte de mi vida, tienes que aceptar que ya no voy a seguir desempeñando el papel que me asignaron. Entonces me abrazó de forma repentina y con fuerza. Me quedé rígida durante un momento antes de devolverle lentamente el abrazo. Me resultaba extraño este momento de conexión genuina con mi hermana. Me parecía frágil, como algo que podría romperse si nos movíamos demasiado rápido. Cuando se apartó dijo, debería irme, pero te llamaré. Te llamaré de verdad, no solo te enviaré mensajes cuando necesite algo. Tomaremos un café o algo así, solo nosotras dos. De acuerdo, dije. Me gustaría. Después de que se marchara, me senté en la tranquilidad de mi apartamento y me pregunté si había hecho lo correcto. Dejarla entrar, aunque fuera un poco, me parecía arriesgado. Pero cerrar completamente esa puerta era como dejar que el daño que me habían hecho mis padres me definiera para siempre. Todavía estaba procesando la visita de Emma cuando, 2 semanas después, recibí un mensaje de texto de su marido, Marcus. Nunca habíamos sido especialmente cercanos, pero su mensaje era directo. ¿Podemos hablar? Es importante. Sobre tus padres. Quedamos en una cafetería a medio camino entre nuestras ciudades. Marcus parecía incómodo, jugueteando con su taza. No sé si debería contarte esto, comenzó, pero Emma cree que deberías saberlo y, sinceramente, estoy de acuerdo. ¿Saber qué? Respiró hondo.
Tus padres tienen graves problemas económicos, al parecer desde hace tiempo. El negocio va mal, están atrasados en la hipoteca, tienen una deuda considerable en la tarjeta de crédito. La boda básicamente acabó con lo poco que les quedaba. Sentí un nudo en el estómago. ¿Cómo sabes eso? Tu padre se emborrachó en la recepción. Empezó a hablar con Emma sobre la necesidad de ayuda, sobre cómo habían contado contigo para que estuvieras ahí, para ayudar económicamente una vez que te graduaras y consiguieras un trabajo. Marcus me miró con atención. Lo han estado planeando. Esperaban que tú intervinieras y los rescataras. De repente, todo cobró sentido. La presión para asistir a la boda, las amenazas de retirar su apoyo. No habían estado tratando de mantenerme en la familia por amor. Habían estado tratando de mantenerme obligado, en deuda, disponible para cuando necesitaran sacar provecho de su inversión. Iban a pedirme dinero, dije lentamente. ¿En la boda? ¿O poco después? Por eso se enfadaron tanto cuando les pagué. Eliminé su ventaja. Marcus asintió. Emma está furiosa con ellos. No tenía ni idea. Al parecer también le han estado mintiendo sobre lo bien que iban las cosas. Quiere enfrentarse a ellos, pero le he dicho que primero hable contigo. Te agradezco que me lo hayas contado, dije, pero esto no cambia nada. En todo caso, confirma que tomé la decisión correcta. No vas a ayudarlos. No parecía juzgarme, solo sentía curiosidad. ¿Ayudarlos cómo? Sacrificando la vida que estoy construyendo para sacarlos de los problemas que han estado ocultando. Asumiendo el papel de salvador de la familia, después de que pasaran años haciéndome sentir inútil, negué con la cabeza. Ellos tomaron sus decisiones. Tienen que afrontar las consecuencias. No es cruel, es necesario. Emma quería que te preguntara qué crees que debería hacer. Lo pensé. Debería decirles que sean sinceros, que dejen de ocultar su situación, que busquen ayuda financiera profesional, pero tampoco debería tirar el dinero en el problema. Tienen que aprender a valerse por sí mismos igual que me obligaron a mí. Marcus sonrió levemente. No le va a gustar esa respuesta, pero probablemente tengas razón. Después de que se marchara, llamé a Emma. ¿Sabes? Le dije cuando contestó. Podrías habérmelo dicho tú misma en lugar de enviar a Marcus. Tenía miedo, admitió. Miedo de que pensaras que estaba intentando manipularte, que se trataba de una estratagema para que volvieras y les ayudaras. ¿Es así? No. Su voz era firme. Estoy enfadada y me da miedo lo que esto significa, pero no voy a hacerte sentir culpable para que arregles su desastre. Ese es precisamente el patrón del que tú escapaste. Bien, dije. Entonces, este es mi consejo. Necesitan ayuda profesional, asesoramiento financiero, quizás terapia. Esto no es algo que la familia pueda arreglar, aunque quisiéramos. Han estado viviendo por encima de sus posibilidades y utilizando a sus hijos como planes de respaldo. Eso tiene que acabar. Van a oponerse a mí en esto. Probablemente, admití. Pero, si quieres una relación verdadera conmigo, si quieres romper estos patrones, aquí es donde empieza. Con honestidad y límites adecuados. Podía oír su respiración al otro lado del teléfono. De acuerdo, lo intentaré. Una semana después, mi madre me llamó. Casi no respondí, pero algo me hizo descolgar. Tu padre está en el hospital, dijo sin preámbulos. Se desmayó en el trabajo, el estrés de todo. Su voz se quebró. Los médicos dicen que es grave. Tienes que venir a casa. Apreté el teléfono con fuerza.
una parte de mí quería no sentir nada. Otra parte quería colgar y seguir con mi día. Pero no soy de piedra. ¿Está estable? Sí, pero entonces iré a visitarlo cuando pueda. Tengo responsabilidades laborales que no puedo abandonar. Era cierto, tenía presentaciones, plazos que cumplir, pero también era un límite. Ya no iba a dejarlo todo, ni siquiera por esto. ¿Cómo puedes ser tan fría?, me preguntó. Tu padre está en una cama de hospital y tú estás preocupada por el trabajo. Mamá, le dije con cuidado, siento que papá esté enfermo. De verdad. Pero mi presencia allí no cambiará su situación médica. Y no puedo seguir dejando mi vida en suspenso por emergencias familiares, especialmente cuando ambas sabemos que ya no formo parte de esta familia. Esa es tu decisión, espetó. Tú eres quien nos abandonó. Sí, dije, lo hice y lo volvería a hacer. Cuida de papá. Dile que espero que se recupere. Pero no voy a correr a casa para hacerle la vigilia. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos. Establecer límites me hacía sentir poderosa y aterrada a partes iguales. La siguiente llamada fue de Emma. Mamá dice que te niegas a ayudar con papá. No es exactamente lo que pasó, dije, y le expliqué la conversación. Emma suspiró. Está entrando en pánico, por papá, por el dinero, por todo. Me ha pedido que le ayude a llevar el negocio mientras papá se recupera. ¿Puedes hacerlo? No sé nada sobre cómo llevar su negocio. Tú tampoco. No se trata de eso. Hizo una pausa. Me preguntó si creía que tú ayudarías, si tal vez la crisis familiar te haría volver. ¿Y qué le dijiste? Le dije que tú tienes tu propia vida, tu propia carrera, que no puede esperar que sacrifiques eso, especialmente después de cómo te han tratado. Noté la tensión en la voz de Emma. Me llamó desagradecida. Dijo que tu egoísmo me había envenenado. Siento que te haya metido en esto. No lo sientas. He decidido estar a tu lado, romper con este patrón. Es difícil, pero es lo correcto. Respiró hondo. Van a tener que vender el negocio, ¿no? Probablemente. Y quizá sea lo que tiene que pasar. Quizá aferrarse a él haya sido parte del problema. Mi padre se recuperó lo suficiente como para salir del hospital, aunque los médicos fueron claros. Tenía que dejar de estar estresado. El negocio no podía seguir como estaba. Mis padres tenían que hacer cambios importantes. A pesar de todo, mantuve mis límites. Envié una tarjeta a mi padre, me puse en contacto con Emma, pero no corrí a casa. No ofrecí ayuda económica, no dejé que su crisis se convirtiera en mi emergencia. Y mi vida siguió adelante. Mi nuevo trabajo era todo lo que había esperado, desafiante, gratificante, rodeada de compañeros que valoraban mis contribuciones. A los 2 meses, mi supervisora me llamó a su oficina. Tenemos una propuesta importante, me dijo. Un cliente de gran valor, un contrato significativo. Estoy formando un equipo para desarrollarla y presentarla, y quiero que formes parte de él. Mi corazón se aceleró. ¿En serio? Todavía soy bastante nueva aquí. Tienes talento. Lo has demostrado en tu trabajo hasta ahora. Esta es una oportunidad para demostrar lo que puedes hacer en un escenario más grande. Sonrió. ¿Te interesa? Por supuesto. Las 3 semanas siguientes fueron intensas. Largas jornadas, múltiples borradores, ensayos de presentaciones, hasta que cada palabra sonaba natural. Mi equipo era brillante. Todos aportaban su experiencia y juntos construían algo más sólido de lo que cualquiera de nosotros podría haber creado por separado.
Llegó el día de la presentación. Me puse mi mejor traje, el que había comprado específicamente para ocasiones como esta, el que me hacía parecer profesional, competente, digno de estar en esa sala. Entramos en la sala de conferencias del cliente y sentí que me invadía la calma. Este era mi lugar. No en la sombra de la disfunción de mi familia, sino aquí, presentando un trabajo del que me sentía orgulloso, rodeado de personas que veían mi valor. La presentación salió a la perfección. Nuestro equipo funcionó como una máquina bien engrasada. Cada persona cumplió con su cometido y se complementaron entre sí. Presenté mis secciones con confianza, respondiendo a las preguntas con la experiencia que había adquirido gracias a mi esfuerzo y dedicación. Cuando salimos, mi supervisor me puso una mano en el hombro. Ha estado excelente, ha estado excelente. 2 días después, recibimos la noticia. Habíamos ganado el contrato. Era la cuenta más importante que nuestra empresa había conseguido en 3 años. La celebración en la oficina fue electrizante y por primera vez desde que dejé a mi familia, me sentí verdaderamente orgulloso de mí mismo. La victoria llamó la atención más allá de nuestra oficina. Las publicaciones especializadas se hicieron eco de la noticia. La dirección de nuestra empresa destacó al equipo en las comunicaciones internas. Mi nombre apareció en artículos y anuncios relacionados con este éxito, lo que significaba que mis padres lo habían visto. Recibí un correo electrónico de mi madre con el asunto: «Enhorabuena. Hemos visto la noticia sobre tu gran logro», escribió. «Tu padre y yo siempre supimos que eras capaz de grandes cosas. Estamos muy orgullosos de ti. Nos encantaría reunirnos y celebrarlo. Hace mucho tiempo que no te vemos. Llámanos, por favor». Lo leí 3 veces, analizando cada palabra, cada implicación. Ni una sola mención de lo que había sucedido, ni una disculpa por cómo me habían tratado. Solo orgullo, orgullo por un logro en el que no habían participado, orgullo que querían reivindicar ahora que existía. No respondí de inmediato, me quedé pensándolo. Sentí la vieja atracción, el viejo deseo de tener su aprobación, de oírles decir que estaban orgullosos, pero también reconocí lo que era: una aceptación condicional. Estaban orgullosos de lo que había logrado, no de quién era. Querían conectar conmigo ahora que tenía algo que podían señalar, algo que les hacía quedar bien. Redacté una respuesta y la dejé reposar durante 2 días antes de enviarla. Gracias por las felicitaciones. Aprecio que hayáis reconocido mi logro. Sin embargo, el orgullo por mi éxito no borra los años de rechazo y abandono que lo precedieron. Si queréis reconstruir una relación conmigo, no puede basarse en lo que logro profesionalmente. Tiene que basarse en un reconocimiento genuino de cómo me han hecho daño y en un compromiso real de cambiar. Hasta que no estén preparados para tener esa conversación con honestidad y sin ponerse a la defensiva, no creo que tengamos nada que discutir. Pulsé enviar antes de poder arrepentirme. Mientras tanto, Emma y Marcus se enfrentaban a la realidad de la situación de nuestros padres. Emma me llamó una noche, agotada. «Tuvimos una reunión familiar», dijo. «Bueno, yo la llamé reunión familiar. Ellos la llamaron emboscada. ¿Qué pasó?». Les lo expliqué todo. Les dije que tenían que vender el negocio, reducir el tamaño de la casa y controlar sus deudas. Les dije que tenían que dejar de esperar que sus hijos les rescataran económicamente. Se rió sin humor. Mamá lloró. Papá se enfadó. Dijo que yo no entendía nada, que estaba siendo desagradecida después de todo lo que ellos habían sacrificado. Me suena familiar. Sí, pero no cedí. Marcus estaba allí, apoyándome.
Nos mantuvimos firmes, suspiró. Lo van a hacer. No porque quieran, sino porque no tienen otra opción. El negocio se pondrá a la venta la semana que viene. ¿Cómo te sientes al respecto? Triste, aliviada, enfadada por haber llegado a esta situación, enfadada porque hayan dejado que las cosas lleguen a este punto. Hizo una pausa, pero también agradecida, por extraño que parezca. Toda esta situación me ha hecho ver muchas cosas que antes no veía, sobre ellos, sobre cómo me relacionaba con ellos, sobre cómo me relacionaba contigo. Eso es madurar, dije. Es doloroso, pero es madurar. Les enseñé tu correo electrónico, admitió Emma, el que le enviaste a mamá. Ella se enfadó mucho, pero papá se quedó callado. Creo que algo le llegó. 2 semanas después, otro correo electrónico, esta vez de mi padre. He estado pensando en lo que escribiste. Al principio me enfadé, me puse a la defensiva, pero tu madre y yo hemos estado en terapia. El asesor financiero que contrató Emma insistió en ello. Y algunas cosas han quedado claras. Tengo que reconocer que te fallamos, no solo recientemente, sino durante años. Vimos lo que queríamos ver con Emma y pasamos por alto lo que tú necesitabas. Dimos por sentada tu fortaleza y confundimos tu independencia con indiferencia. No puedo deshacer esos años. Solo puedo decirte que ahora lo veo y que lo siento. Si estás dispuesta, me gustaría hablar contigo. Solo un café, sin expectativas. Solo un padre que intenta comprender a su hija. Lloré cuando lo leí. No era el correo electrónico que había esperado toda mi vida, pero quizá era el que necesitaba. No era perfecto ni completo, pero era sincero. Quedamos en una cafetería neutral. Mi padre parecía más mayor de lo que recordaba. El estrés de los últimos meses se había grabado en nuevas arrugas en su rostro. Nos sentamos uno frente al otro, y durante un largo rato, ninguno de los dos habló. «Tienes buen aspecto», dijo finalmente. «Feliz». «Lo estoy», respondí. «En general», él asintió. «Me alegro. Te lo mereces». Envolvió con las manos la taza de café. He estado repasando recuerdos, tratando de identificar dónde se torcieron las cosas. El terapeuta dice que creamos un sistema familiar que era fundamentalmente desequilibrado, que pusimos a Emma en el centro y esperábamos que todos los demás giraran a su alrededor. Es, en realidad, una buena descripción. Creo que me convencí a mí mismo de que estábamos haciendo lo correcto. Emma necesitaba más atención, más apoyo. Tú eras tan capaz, tan autosuficiente. Parecía que no nos necesitabas como ella. Me miró. Pero ahora me doy cuenta de que te hicimos autosuficiente, porque no estuvimos ahí para ti. Te obligamos a ser fuerte porque no te dimos otra opción. Se me hizo un nudo en la garganta. Yo también os necesitaba, solo que aprendí a no demostrarlo. Lo sé. Su voz se quebró. Dios, ahora lo sé, y lo siento. Siento mucho todas las veces que te ignoré, todos los logros que no celebré, todos los momentos en los que te hice sentir invisible. No lo era todo. No lo arregló todo, pero era algo. Era un comienzo. Durante los meses siguientes, las cosas cambiaron poco a poco. Mis padres vendieron el negocio con pérdidas, pero lo suficiente para saldar sus deudas inmediatas. Se mudaron a un apartamento más modesto. Continuaron con la terapia, tanto juntos como individualmente. Estaban aprendiendo a vivir dentro de sus posibilidades, a dejar de intentar mantener una imagen que casi los había destruido. Mi relación con ellos seguía siendo cautelosa. Quedábamos para tomar café cada pocas semanas, conversaciones cuidadosas
en las que todos estábamos aprendiendo nuevos patrones. No perdoné todo de inmediato. No fingí que el pasado no hubiera ocurrido, pero admití la posibilidad de que las personas pudieran cambiar, aunque fuera de forma imperfecta. Emma y yo también construimos algo diferente, una verdadera hermandad basada en el respeto mutuo en lugar de en roles asumidos. Ella me preguntaba por mi vida, yo le preguntaba por la suya. Hablábamos con sinceridad sobre nuestra infancia, sobre las dinámicas que nos habían moldeado. Era un trabajo doloroso, pero merecía la pena. En el trabajo, seguí prosperando. 6 meses después de conseguir el gran contrato, me ascendieron. Mi nuevo puesto conllevaba más responsabilidad, un mejor sueldo y la oportunidad de ser mentora de los miembros más jóvenes del equipo. También me matriculé en un programa de posgrado a tiempo parcial, porque podía, porque quería, porque no había nadie que me dijera que era demasiado o que no era práctico o que debía centrarme en otra cosa. Cuando compartí la noticia del ascenso con mis padres, la respuesta de mi madre fue diferente a la de antes. «Es maravilloso», dijo. «Ha trabajado muy duro para conseguirlo. ¿Cómo te sientes al respecto?» ¿Cómo te sientes al respecto? Una pregunta sobre mí, mi experiencia, mis emociones. Algo tan pequeño y sin embargo lo significaba todo. Me siento orgullosa, le dije, y emocionada. Un poco asustada por las nuevas responsabilidades, pero en el buen sentido. Lo harás genial, me dijo. Siempre lo has hecho genial. Ojalá te lo hubiera dicho más a menudo. Yo también lo deseaba, pero estaba aprendiendo a aceptar el progreso imperfecto, a aprender a reconocer el esfuerzo genuino, incluso cuando no podía borrar el pasado. Un año después de salir de la boda de Emma, nos reunimos todos para otra celebración. Emma y Marcus anunciaron que estaban esperando un hijo. La cena fue en un restaurante, territorio neutral. Todos nos comportamos de la mejor manera posible, pero también lo intentamos de verdad. Observé a mis padres con Emma, vi cómo se iluminaban con la noticia y esperé a que aflorara el viejo resentimiento. Seguía ahí, un dolor familiar, pero ahora era más pequeño, porque esta vez, cuando mi madre se volvió hacia mí y me preguntó por mi vida, cuando mi padre me preguntó por mi trabajo con verdadero interés, creí que lo decían en serio. El daño del pasado siempre estaría ahí, parte de él probablemente de forma permanente, pero todos estábamos aprendiendo a convivir con él de otra manera, a reconocerlo en lugar de negarlo, a trabajar con él en lugar de dejarnos controlar por él. 2 años después de marcharme, obtuve mi título de máster. Mis padres asistieron a la ceremonia, sentados 3 filas más atrás, sin intentar atribuirse ningún mérito, pero acudiendo de todos modos. Emma también estaba allí, embarazada de 8 meses, radiante de orgullo por su hermana. Después de la ceremonia nos hicimos fotos. Mis padres me preguntaron si podían hacerse una conmigo. Acepté. Mientras estábamos juntos, con el brazo de mi padre alrededor de mis hombros y la mano de mi madre en la mía, me di cuenta de algo. Había pasado tantos años deseando que me vieran, y ahora lo hacían. Pero la victoria no estaba en que me vieran, estaba en el hecho de que ya no necesitaba su visión para conocer mi propio valor. Me había alejado de ese lugar de celebración de la boda eligiéndome a mí misma, eligiendo mi dignidad, mi futuro, mi derecho a ser valorada. Había sido aterrador y necesario, y la mejor decisión que había tomado nunca, porque esto es lo que he aprendido. A veces, el amor se parece a marcharse. A veces, el respeto se parece al rechazo. A veces, lo más compasivo que puedes hacer por ti misma y por los demás
Es dejar de permitir la disfunción, incluso cuando te cuesta las relaciones que deseabas desesperadamente preservar. Sigo teniendo días difíciles, días en los que desearía que mi infancia hubiera sido diferente, en los que lloro por la aceptación incondicional que nunca recibí, días en los que estoy enfadada por los años que perdí tratando de ganarme un amor que debería haberme sido dado libremente. Pero también tengo esto, una carrera de la que estoy orgullosa, construida íntegramente por méritos propios, amistades recíprocas y genuinas, una relación con mi hermana que por fin es sincera, padres que están aprendiendo, poco a poco, a ser mejores y, lo más importante, una relación conmigo misma basada en la verdad y la autoestima, en lugar del reflejo que veía en los ojos de los demás. Si estás leyendo esto y te identificas con mi historia, quiero que sepas algo. No tienes que prenderte fuego para mantener calientes a los demás. No tienes que aceptar migajas y llamarlo amor. No tienes que ser invisible para que los demás brillen. Alejarse no es rendirse, es elegirte a ti mismo. Y esa elección, por difícil que sea, puede ser el comienzo de todo lo que te mereces. La boda a la que no asistí se convirtió en el día en que me dediqué a mí misma. El día en que me convertí en la protagonista de mi propia historia en lugar de en un personaje secundario en la de otra persona. El día en que aprendí que la familia que necesitas no siempre es la familia en la que naces, sino que a veces es la vida que construyes, los límites que estableces y la persona en la que te conviertes cuando, por fin, te eliges a ti misma. Esa elección lo cambió todo. No de golpe, no a la perfección, pero sí por completo, y volvería a tomarla una y otra vez. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre las expectativas de tu familia y tu propio bienestar? ¿Has sufrido favoritismos o te has sentido invisible en tu propia casa? Me encantaría conocer tu historia en los comentarios. A veces, lo más poderoso que podemos hacer es compartir nuestra verdad y hacer saber a los demás que no están solos. Si esto te ha resonado, por favor, compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. El conocimiento es poderoso, pero la experiencia compartida es transformadora. Recuerda, tu valor no lo determina cómo te ven los demás, lo determina cómo te ves a ti mismo y si estás dispuesto a honrar esa verdad, incluso cuando es difícil. Tienes más poder del que crees. Y eso no solo es empoderador, es el comienzo de la libertad genuina.